Bienvenidos a otro martes de Mesa Testigos, ya metiéndonos en la segunda semana del quinto mes del año, de este mes de mayo, ya entrando en la recta de la mitad del 2026, un año que cuando comenzábamos este ciclo hablábamos de que iba a ser un año bisagra en lo que significa en los armados electorales, en los humores electorales, en cómo también se desarrollaban la fortaleza de cada uno de los espacios políticos y también sus debilidades, cómo luego de lo que había sido un 2025 atravesado más que nada en la provincia de Santa Fe por procesos electorales, cómo iba a ser un 2026 sin esos procesos electorales, pero con mucha rosca, con mucha discusión, con muchos planteos y con muchas estrategias, pensando sí ya en clave 2027. El tema sin duda igual que sigue atravesando la agenda nacional es Manuel Adorni, es el jefe de gabinete, el ex vocero de la Nación, una de las personas de mayor confianza y más cercanas al presidente Javier Milei, que hace ya 70 días que está empantanado en un conflicto que comenzó casi con una cosa que parecía irrelevante, aquel viaje con su mujer a Nueva York en la comitiva del presidente de la Nación, y que se empezó a preguntar, bueno, ¿cómo fue que la mujer de Manuel Adorni fue parte de la comitiva? ¿Lo pagó el Estado? ¿No lo pagó el Estado? Bueno, esto fue una bola de nieve, comenzó con eso y terminó con lo que por ahora terminó, porque parece seguir avanzando, pero lo último que se supo es esta obra que realizó en esta casa, en un country, en un gasto de más de $200.000 para refaccionar, $200.000 que según la declaración bajo juramento del contratista en la justicia fue pagado cash, en billete, dado en la mano a este contratista, algo que sin duda genera mucho ruido porque hablamos de una suma muy importante. Y si vamos sumando lo que tuvo que ver con los viajes a Aruba que se empezaron a saber, el viaje a Punta del Este en avión privado, un viaje a Bariloche en donde él se hospedó en el hotel Yao Yao, más estas refacciones, más la compra de algunas propiedades, se habla de $800.000. Cuando uno refleja la historia de Manuel Adorni, hoy a veces para algo bueno para algunos, algo que termina siendo positivo para algunos, pero para muchos termina siendo un archivo muy negativo, las redes sociales han en los últimos 15, 10 años mostrado la vida de Manuel Adorni porque él la ha mostrado a través de sus redes sociales. Cuando uno veía la vida que llevaba Manuel Adorni previo a la función pública, la vida que llevaba Manuel Adorni y su mujer, reflejado a través de fotos, reflejado a través de su propia actividad constante en Twitter, no parecía una persona con capacidad para gastar, por ejemplo, $250.000 en la construcción de una pileta con cascada en un country privado y pagarlo cash, en mano a un contratista. No parecía ser uno de los dirigentes políticos de mayor poder adquisitivo. Recuerdo, hablábamos hace algunas semanas con Andrés Canepa cuando esto recién comenzaba y decíamos, bueno, Caputo, Sturzenegger mismo. Podemos hablar de varios funcionarios, el propio Diego Santilli, funcionarios de este gobierno, con los cuales uno puede decir, bueno, uno mira sus declaraciones juradas de los últimos años, mira su patrimonio histórico y dice, bueno, son personas que están a una altura en nivel de economía mucho más lejana a la que tenía Manuel Adorni. Pero hoy es Manuel Adorni quien está en el centro de la escena. Patricia Bullrich, nada más y nada menos que la jefa de bancada del Senado de La Libertad Avanza, salió a decir, bueno, o esto se aclara o Manuel Adorni va a tener que dar un paso al costado. Una intervención de las más desprolijas que se le pueden ver al presidente desde que justamente ocupa ese rol en los medios de comunicación, un llamado apurado al programa de La Nación Más, donde están Esteban Trebuch y Luis Majul, un presidente muy enojado, un presidente que incluso no podía contestar preguntas simples de periodistas que durante estos 3 años han sido muy amables, por decir de alguna manera, con su gestión y que incluso haciendo de alguna manera, tomando recaudo en las cuestiones que planteaban, haciendo algunas denuncias, planteando, bueno, esto se tiene que discutir. El presidente de la Nación no dio su brazo a torcer, incluso se peleó con ellos e incluso no pudo contestar preguntas simples de por qué Manuel Adorni se había sentado en ese mismo programa con Luis Majul y había dicho que él solo se había tomado unos pocos días de vacaciones. Bueno, se supo de Aruba, se supo de Bariloche, se supo de Punta del Este y esto hizo que, sin duda, la figura de Manuel Adorni sea
golpe importante para el gobierno. ¿Por qué? Porque Manuel Adorni era además quizás el que llevaba adelante el relato del gobierno nacional. Que llevaba adelante el relato en los medios de comunicación, el que llevaba adelante el relato a través de esas conferencias en las cuales se planteaba desde un lugar de superioridad con los periodistas e incluso desde un lugar de las redes sociales. El jefe de gabinete, vocero por algunos años antes de ocupar este lugar, él planteaba, por ejemplo, en algunas noches que se iba a jugar al Counter, que se iba a jugar al Age of Empires, a juegos virtuales, o sea, casi en una posición de sobrar absolutamente cualquiera de las críticas que tenía el gobierno, e incluso se lo escuchaba hablar de opciones de corrupción, de cuestiones que tenían que ver con el patrimonio de otros funcionarios públicos, desde un lugar, desde una altura, que hoy su caída suena mucho más fuerte que si fuera la de otro. Porque era quien llevaba adelante ese relato de austeridad de personas comunes que quería plantear el gobierno desde que llegó, encabezado por Javier Milei, apuntalado por Karina Milei, con la estrategia de Santiago Caputo en las redes sociales, pero con Manuel Adorni como un actor principal. Por eso creo yo que el presidente de la Nación le cuesta muchísimo entregar a Manuel Adorni. Algunos especulan que puede tener que ver con, bueno, si se entrega a Adorni, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede salir de la boca de Adorni en caso de dejar de tener el paraguas del poder, el paraguas del presidente de la Nación? Bueno, esas son especulaciones. Lo que queda claro es que el presidente de la Nación no tiene intenciones de correr a Manuel Adorni. Incluso dio un detalle que me parece interesante a tener en cuenta, hablando de lo que había sucedido el año pasado. Cuando hablamos de Esper, cuando hablamos de lo que fue todo lo que tuvo que ver con la baja de la candidatura de Esper, la llegada de Santilli, bueno, todo lo que ya conocemos, el presidente de la Nación en esa misma entrevista dejó en claro que él no quería bajar a Esper, que lo hizo solamente por la presión, porque era un momento electoral, pero que esta vez, fuera del clima electoral, fuera de época electoral, él no iba a entregar a una persona que él considera honesta, como Manuel Adorni. Bueno, todas estas cuestiones están sofocando fuertemente lo que tiene que ver con la credibilidad de un gobierno que de lo microeconómico, de la micro no puede lograr ya resultados. La inflación sigue siendo un problema, no ha terminado de ser una solución, no termina de apuntalar en lo que tiene que ver con precios, no termina de apuntalar el crecimiento sostenido de los salarios, incluso se siguen perdiendo sobre la inflación, no logra poder dar un vuelco a lo que tiene que ver con la actividad, con el consumo, con el crecimiento de empleo. Bueno, todas esas variables que el gobierno no puede mostrar como positivas le están complicando el gobierno. Parte de su capital político era la macro, esta explicación constante de, bueno, hay una solución en la macro, el dólar se mantiene estable, la inflación bajó de los niveles en los que había terminado en el 2023 a niveles más normales en lo que hoy puede decir el gobierno, cuando estos niveles de inflación eran los niveles allá por 2013, 2014, cuando el enemigo número uno del gobierno nacional, Axel Kicillof, era ministro de Economía, parecían números catastróficos. Bueno, hoy para el gobierno son números más normales en esta economía. Ahora, cuando el gobierno puede mostrar algunos logros macroeconómicos, no puede mostrar nada en la micro, una de las temáticas que tenía que ver con la honestidad, con la no corrupción, con dirigentes políticos que se parecían más a los ciudadanos a pie, y Manuel Adorni era quien encarnaba sin duda eso, este tipo de cosas, es algo que complica mucho al gobierno en esa credibilidad y que empieza a verse en encuestas, que empieza a verse también en mediciones que se hacen, que manda a hacer el propio gobierno, que manda a hacer sin duda la oposición. Y además, para ir terminando, creo que tiene algo el gobierno nacional también como desventaja en este conflicto, es que el peronismo está haciendo algo que no ha acostumbrado en los últimos años, que es quedarse quieto cuando el adversario político, en este momento La Libertad Avanza, está empantanado, como decíamos al principio, no logra salir del conflicto Adorni, le aparecen cosas. Y el peronismo, si bien podemos en estos 70 días dar algunos datos, lo que sucedió con Mayra Mendoza y su discusión con Carly Bianco a través de un grupo de WhatsApp de intendentes de la provincia de Buenos Aires, que sigue destapando esta interna entre Axel Kicillof, entre Cristina Fernández, que si Axel se posiciona o no se posiciona, que si Cristina lo pide o no lo pide, que si Cristina quiere otro candidato o quiere que sea Kicillof. Bueno, todas esas discusiones que siguen, que están en el peronismo y que se van a seguir discutiendo seguramente. Me parece que el conflicto Manuel Adorni o el caso Manuel Adorni en general ha puesto al peronismo en una posición de decir, bueno,
frenemos, discutamos de otra cosa, juntémonos, demos lugares de debate y intentemos discutir de alguna manera sin hacer tanto ruido, sin llamar la atención, sin correr el arco, porque la discusión en este momento y por primera vez en mucho tiempo está en un lugar donde el gobierno no puede controlarla. ¿Por qué? Porque incluso los medios de comunicación más cercanos, por decir de alguna manera, al propio gobierno, no están pudiendo ocultar lo que sucede, ni siquiera ocultar desde la mala intención, sino decir, bueno, la agenda hoy es esta. La agenda no la maneja más el gobierno nacional porque el conflicto Adorni se le ha ido de las manos e incluso siguen apareciendo una cosa tras otra que complica aún más al gobierno. Así que todo lo que tiene que ver con el caso Manuel Adorni, algo que el gobierno no parece encontrar fin, que no parece encontrar fondo e incluso una oposición que parece haber entendido que es momento de dejar que la Libertad Avanza intente solucionar este conflicto sola, no darle herramientas para salir de ahí y eso es una complicación más para el gobierno de Javier Milei que sin duda ha perdido la agenda y tiene el fin de un relato. Veremos si en lo que queda de este 2026 y en lo que será sin duda un importante 2027 logra construir un nuevo relato. Pero el relato con el que llegó a gobernar la Argentina Javier Milei es un relato que con el caso Manuel Adorni termina de morir.